Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que te voy a hablar de uno de los problemas más comunes que veo en el mundo de las agencias. Si tu agencia se para cuando tú paras, si la operativa depende de ti y no puedes cogerte vacaciones sin que la entrega de tu servicio quede congelada, lamento decirte que no tienes una agencia, lo que tienes es un empleo bien pagado, o no bien pagado si estás facturando poco. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas más importantes que suele empezar con el lo hago yo que así voy más rápido y pierdo menos tiempo haciéndolo que explicándoselo a alguien, o directamente con esa falsa creencia de que como tú no lo va a hacer nadie y si no lo haces tú no va a estar igual de bien. Hoy vengo a hablarte sobre delegar, sobre la importancia que tiene, estés en la fase que estés de tu agencia, sobre delegar las tareas operativas adecuadas con tal de liberar tu tiempo como dueño y poderte centrar en lo que realmente importa, la estrategia y el crecimiento de tu negocio. Si no me conoces, soy Gabriel. Llevo 15 años emprendiendo y los últimos 3 ha sido completamente alrededor del modelo de agencias digitales. Mi primera agencia es una agencia de growth donde ofrecemos servicios de captación de leads a empresas principalmente B2B y está ya bastante consolidada, llevo 3 años con ella y esa la opero completamente sin socios. Luego tengo una agencia de diseño gráfico ilimitado por suscripción, que esta sí tengo una participación, ¿vale? La comparto con una socia, ella es la encargada de dirigir la agencia y la operativa y también está completamente consolidada con un equipo interno contratado y una cartera de clientes fija. En ambas agencias se ha aplicado la misma metodología, empezando delegando en freelance al principio y poco a poco contratando personas internas en el equipo según vamos teniendo ya una cartera de clientes estable y predecible. Todo ello siempre con el objetivo de no convertirnos en el cuello de botella y ser nosotros, los dueños de agencia, los que no permiten ir a por más clientes y tener una cartera más grande y más volumen de trabajo. Aprovecho para recordarte que si eres freelance o dueño de una agencia, he creado una carpeta de recursos completamente gratuita a la que puedes acceder simplemente pulsando un enlace que habrá por aquí en la descripción, dejando tu nombre y tu correo y te la mando automáticamente a tu buzón. En esta carpeta encontrarás recursos para crear, escalar o delegar la operativa de tu agencia completamente gratis y que voy a ir alimentando poco a poco según vaya creando más contenido. Así que empezamos. El primer punto del que te quiero hablar es justamente a que tú no te conviertas en el cuello de botella, ¿vale? Es fácil cuando empezamos en la agencia, además los que venimos o venís de haber pasado primero por una etapa de freelance, por una etapa en la que tú eres la entrega del servicio, ¿no? Tú eres la única persona que hay en el equipo y entonces te encargas de buscar a los clientes, una vez los tienes, de plantear el proyecto o el servicio que le des y luego entregarlo, ¿vale? Por ejemplo, pues si eres diseñador, estás acostumbrado a encargarte de todas las partes y los procesos del diseño. ¿De acuerdo? Cuando damos el salto a agencia, esto es algo que tenemos que romper, porque tú, como dueño de agencia, tu rol no tiene que ser estar en la entrega operativa, no tiene que ser la persona que está todo el día echando las tareas y trabajando para darle el servicio al cliente, ¿vale? Porque si haces eso, es muy probable que no puedas escalar y que a la que tengas 2 o 3 clientes, dependiendo del tipo de servicio que ofrezcas, pues ya estés completamente saturado y no puedas ir a por más, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es no ser nosotros mismos el cuello de botella, ¿de acuerdo? También he visto que cuando personas dan el salto a agencia viniendo de la mentalidad tradicional y viniendo de ser empleados en una agencia o empleados en una empresa, ¿vale? Por ejemplo, pues si eres una persona que vienes de estar gestionando campañas publicitarias dentro de una empresa, cuando quieres montar tu agencia vienes acostumbrado a las dinámicas del día a día, que básicamente son la gestión de campañas. Y eso realmente es el servicio que tú vendes y es por eso que tú no deberías estar involucrado en la operativa, ¿vale? Está bien que sepas suficiente como para poder delegarlo, como para poder encargarte de la parte estratégica, suficiente como para poder supervisar si el trabajo que te están haciendo para ti y para tu cliente está correcto o no está correcto, los tiempos son buenos, poder dar ese feedback, dar tú esas revisiones. O sea, está muy bien que controles sobre lo que vendes, creo que es muy básico, pero no deberías estar tú en la operativa por no convertirte en el cuello de botella. Por ejemplo, si tú eres diseñador y haces diseño web, ¿vale? Vamos a poner que solo haces ese servicio por simplificarlo. Probablemente si te vienen tres proyectos a la vez, te piden tres diseños web, vas a tener dos opciones. O una opción es cogerlos los tres y tardar más tiempo en entregar cada uno, cosa que igual te haría menos competitivo. O puedes decir que sí a los tres, pero decir, mira, pues uno lo empiezo ahora, dentro de 2 semanas empiezo el otro y el otro lo empiezo dentro de 2 más, ¿vale? Esas son tus limitaciones. Y además, si tú necesitas vacaciones o te pones de baja o te pasa cualquier cosa, tus clientes se van a ver afectados, ¿vale? De manera que todo depende de ti. Esa situación es la que hay que resolver cuanto antes. Cuando das el salto a agencia, justamente lo que tú quieres hacer es
crear un equipo, es despegarte de esa operativa. Y muchas veces, cuando vas a dar el salto, te das cuenta de que hay tareas o microtareas que prefieres hacerlas tú solo por el hecho de que te parece más ágil o más rápido hacerlas tú en un momento que tener que pedírselas a alguien, explicárselas a alguien, esperar a ver que las haga, darle corrección y tienes a decir, oye, pues lo hago yo y ya está. ¿Vale? Esto es totalmente contraproducente porque si lo empiezas a hacer poco a poco, coges un hábito y una costumbre que con el tiempo, cuando tengas muchos clientes y mucho volumen de trabajo, hará que aunque tengas equipo debajo, hay tareas que las vas a estar asumiendo tú solamente por ese hecho de hacerlo rápido. ¿Vale? Y luego en algún momento te vas a tener que preocupar de encontrar a alguien que sea capaz de hacerlas o cómo delegarlas o crear ese sistema. ¿Vale? Entonces yo recomiendo que desde un principio ya tengas una política en la que no te encargues tú de esas micro tareas. ¿Vale? Que puedas también enfocarte en delegarlas. Si es por el factor del tiempo, bueno, pero luego hay otro, que también eso es una creencia completamente limitante, ¿vale? Que hay muchas personas, a mí me ha pasado mucho en el pasado, que piensas que nadie lo va a hacer como tú, ¿no? Pues tú vienes acostumbrado a que tú pues eres un buen diseñador, eres un buen programador, eres un buen marketer, un buen gestor de campañas, un buen especialista de paid, y tú sabes que tu trabajo está bien hecho, ¿vale? Entonces hay veces que no quieres delegarlo porque crees que la persona en la que lo delegas no lo va a hacer igual de bien que tú. Y muchas veces vas a estar en lo cierto, ¿vale? O sea, esto es algo que tienes que asumir y tienes que aceptar. Hay veces que tú vas a delegar la tarea en alguien que no la va a hacer al mismo nivel que la harías tú. Pero eso está totalmente bien, ¿vale? Es algo que tú tienes que aceptar, porque al final, digamos que tú la haces al 100%, ¿vale? Pues es posible que si tú la delegas, la persona en la que lo delegas, obviamente, pues tienes que elegir muy bien en quién delegas, pero no lo haga al 100, lo haga al 80%, ponle, o al 70%, ¿vale? Entonces, creo que es muchísimo más adecuado que tú puedas tener 10 tareas ejecutándose al 70% que no poder hacer solo una tarea ejecutada al 100% y por ti mismo, ¿vale? Si tú sumas los porcentajes al final, en cuanto a retornos de productividad, es mucho más productivo tener tareas delegadas al 70%, ¿vale? Eso en el hecho de que creas y sea verdad que no hay otras personas que trabajen como tú, ¿vale? Pero también es cierto que en la mayoría de casos eso no es verdad. O sea, tú crees que lo haces muy bien, pero de repente delegas en una persona que igual lleva más años que tú haciendo ese tipo de tareas y que no lo hace como tú, sino que lo hace mejor incluso. Entonces, cuando llegas a ese punto, es realmente donde empiezas a soltarte y empiezas a ver que puedes hacer una entrega muy buena de servicio, incluso a un nivel superior del que tú harías, y ese es un punto súper importante al que llegar. ¿De acuerdo? Sobre todo en la fase de contratar personas para tu equipo interno. Lo ideal es tener gente en tu equipo que sabes que trabaja incluso mejor de lo que trabajarías tú. Y con esta reflexión conectamos sobre en qué perfiles delegar. ¿De acuerdo? Lo que llevo replicando en mis agencias siempre es la misma metodología. Cuando empiezas y no tienes todavía una cartera de clientes estable y tienes que testear un poco tanto tu oferta como venderla, ¿no? Y ver si luego eres capaz de entregar bien el servicio. Cuando lo entregas, qué cosas les gusta a los clientes, qué cosas no les gusta, qué problemas suelen surgir. Cuando no tienes todo eso claro, a mí lo que mejor me ha funcionado y lo que siempre recomiendo es empezar contratando freelance, ¿vale? Empezar contratando freelance, autónomos o personas que tú solo involucras para ese proyecto y les pagas solo mientras el proyecto esté activo. De manera que si tú pierdes el cliente, no tienes que seguir asumiendo ese coste fijo. De hecho, en los negocios, uno de los costes y los gastos que más ahogan son los gastos fijos. Y el personal, tener gente en el equipo contratada fija que todos los meses cobra su nómina, es uno de los gastos que te puede poner más en peligro. Entonces, cuando estás empezando y aún no estás validado, tiene mucho sentido trabajar con freelance, que aunque al final del mes el precio hora de un freelance suele ser más caro que el precio hora de una persona contratada en el equipo, pero te da esa libertad de no tener que comprometerte con el pago si el cliente se te cae. ¿De acuerdo? Y a la vez también te permite hacer una previsión de rentabilidad más fácil. Por ejemplo, si tú tienes un cliente al que le vas a cobrar 1.500 euros por el diseño de una web y tú consigues un freelance que te va a cobrar 750 euros o 1.000 euros por el diseño de esa web, tú ya sabes perfectamente el margen que vas a tener. ¿De acuerdo? Y además también el freelance suele tener una actitud diferente a las personas de equipo porque él también es como un pequeño empresario. De manera que él tiene un interés muy elevado en que ese proyecto se entregue bien, porque él sabe que si no cumple contigo, pues va a perder probablemente pues, proyectos futuros o perdería ese cliente. Entonces él tiene un incentivo más alto para entregar un muy buen servicio. Obviamente, cuando delegas a las personas adecuadas en equipo, ya depende de la filosofía y la ética de trabajo que tengan, esto no es un problema, ¿vale? Pero normalmente con los freelance no suele pasar, ¿vale? O sea, ellos siempre tienen un interés muy legítimo en que dar lo mejor de sí para mantener el proyecto y que crezca.
¿De acuerdo? Entonces, la ventaja de los freelance clarísimamente es esta, es no tener que arriesgar ni comprometerte con un pago fijo, recibir normalmente también muy buen delivery de principio y con eso aprender sobre cómo tienes que entregar también parte del servicio a los clientes o diferentes estilos de entrega. ¿De acuerdo? La desventaja de los freelance, pues que realmente no es una solución a largo plazo porque el freelance que es malo o que no es bueno, digamos, no vamos a llamarlo malo, ¿no? Un freelance promedio, pues sí, mantiene un precio medio, normalmente no te lo sube, siempre tiene una cartera de clientes parecida porque los clientes pues no le duran mucho tiempo, etcétera, pero tampoco te va a dar el mejor servicio. En cambio, un freelance de alto rendimiento que yo le llamo, normalmente pasan dos situaciones. O si lo pillas en una etapa avanzada de su carrera, es caro, ¿vale? O sea, es caro, no me refiero caro de que no valga lo que cobra, pero que normalmente te suele pedir unos tickets más elevados, cosa que te ajusta mucho los márgenes que tú puedes tener después, ¿de acuerdo? En cambio, si es muy bueno, pero lo pillas en una etapa pronta de su carrera como freelance, ¿vale? Que esto es algo que es ideal cuando encuentras a alguien así. Al principio está muy bien, pero luego con el tiempo suelen pasar dos cosas. Una es que te sube el precio, ¿vale? Y está bien si entra en tus márgenes. Y la otra es que igual no te sube el precio, pero baja la calidad. Porque esa persona, como es buena, va incorporando cada vez más clientes en su cartera, que alguna pues, puede ser tú y otros son clientes le llegan por fuera, ¿no? Que consigue el mismo. Y esto hace que normalmente pues, baje su nivel de entrega. Donde antes te contestaba en una hora, pues luego igual te contesta de un día para el otro. Donde antes te entregaba un proyecto en unas horas, ahora te lo entregan varios días o semanas. Y yo esto lo he vivido varias veces con diferentes perfiles, que eran muy buenos, el nivel de trabajo que entregan es muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte inicial de tu agencia está muy bien de apoyarte en este tipo de perfiles, ¿vale? Además, también aprenderás y verás diferentes formas de hacer las cosas. Por ejemplo, en mi agencia de Growth, yo he visto, nosotros siempre entregamos lo que es un reporte mensual, ¿no? O sea, al final del mes se entrega un reporte al cliente con las cosas que han pasado dentro de sus cuentas publicitarias, en las campañas, un poco, ¿no? Las métricas y esos números que son importantes para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, al haber trabajado con diferentes freelance, he visto una variedad muy grande de documentos de entrega de resultados con las que yo luego he podido aprender y definir el documento de entrega ideal que hacemos luego de forma estándar en la agencia. ¿Vale? Entonces, eso ha sido muy positivo al principio. Ahora, cuando ya llevas suficiente rodaje, tienes clientes fijos, ya tienes una facturación predecible y estable y puedes hacer tus números, llega el momento de empezar a hacer contrataciones in-house, de buscar el talento adecuado para meter dentro del equipo. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues se abre un mundo de posibilidades sobre cómo y qué tipo de perfiles contratar, depende de las necesidades que tengas, pero bueno, para mí ha sido siempre uno de los pasos importantes a dar para conseguir mayor retorno, empezar a crear una cosa que es cultura de empresa, estandarizar las entregas, ¿no? Saber que a todos los clientes los estás atendiendo igual, bajo la misma estrategia, con los mismos timings, con la misma forma de hacer, ¿de acuerdo? Y esto es algo súper positivo. Sobre las primeras tareas que delegar, ya sea en freelance al principio y luego en equipo interno, para mí creo que es algo completamente subjetivo, ¿vale? Yo tengo muchos amigos con agencias y he visto aquí estilos diferentes. Yo creo que la última tarea que debes delegar es la de las ventas, porque creo que es donde está el control real de negocio, aunque también es verdad que si las ventas es algo que a ti no te gusta y te frena, al menos una vez lo tengas validado, ¿no? Que hayas hecho tú las ventas mínimas como para entender si tu servicio encaja y tienes una buena forma de entregarlo, pues tiene sentido que también delegues esa parte. Ahora, para mí, donde más importancia hay o donde más urgencia hay es todo lo que se considere operativa, ¿vale? Todo lo que sean las propias tareas del servicio creo que tiene que estar delegado desde el principio, porque ese ha sido cuando desde el principio tú eres el director o el CEO, como lo quieras llamar, eres el responsable del proyecto, ¿de acuerdo? En cambio, si tú estás metido en la operativa, realmente pues estás operando como el director y el responsable del proyecto y el que lleva toda esa parte estratégica, pero también estás delegando como un empleado dentro de tu negocio, ¿de acuerdo? Que lo quieres hacer, está bien, pero tienes que ser consciente. Para mí, lo más importante es empezar delegando la operativa al completo. ¿De acuerdo? Incluso de las primeras cosas que yo delegaría también, sobre todo si entras en dinámicas de captación y venta con mucho envío de correos, con gestión de agenda y con reuniones, es también delegar toda esa parte administrativa y burocrática de gestión de agenda, ¿vale? En un perfil de asistente virtual que te va a liberar un montón de horas, una persona que gestione tu correo, que agende tus reuniones, que responda a esos clientes que te piden un poco más de información básica previa a una reunión, todo ese trabajo que quita un montón de tiempo, también para mí ha sido una de las claves a delegar al principio. Para mí, aparte de delegar la operativa, una vez empecé a contratar equipo interno, también empecé a delegar la parte o sea, la parte
operativa de la venta. Me explico. Nosotros en la agencia de Growth, para cada cliente, cuando le vamos a hacer una propuesta, realizamos un estudio previo, hacemos una auditoría a medida, vemos en qué punto están, cómo está su web, cómo están sus campañas, qué están haciendo, identificamos cosas de mejora, vemos ahí qué estrategia le propondríamos, y eso es algo que al principio hacía yo. Aunque luego tenía delegada la operativa, yo era la persona que preparaba la estrategia, me metía en la reunión de ventas con el cliente, y si el cliente, digamos que compraba y se unía al servicio, luego ya lo pasaba al equipo y el equipo se encargaba de montarlo. Pero después de haber delegado la operativa, también delegué esa parte estratégica previa, donde con gente interna del equipo que ya me ha demostrado pues, un buen saber hacer y que a nivel estratégico estamos muy alineados, pues ya también se encargan de esa parte. ¿Vale? Yo sigo controlando la parte de la venta, porque es la parte que personalmente a mí me gusta y disfruto, y me gusta meterme en las reuniones, me gusta conocer a los clientes, y es algo que a mí me gusta, y en el volumen de ventas que tengo ahora, que son muy pocas, porque no hago captación activa en la agencia de marketing, lo disfruto y está bien así, ¿de acuerdo? Pero el pedirle al equipo que se encarga de una parte, poco a poco que vayan asumiendo más roles, para mí ha sido también una de las cosas más acertadas. Y esto conecta con lo que se consideran como SOPs, que son los Standard Operational Procedures, o los procesos estandarizados de operaciones, ¿vale? Que esto es un tipo de documento que básicamente es como un pequeño tutorial o una pequeña guía de cómo se hace cualquier cosa dentro de tu negocio, ¿de acuerdo? Y cuando estás empezando, esto no tiene sentido tenerlo, sobre todo si no tienes un equipo todavía interno, pero cuando empiezas a tener gente interna, verás que para agilizar todo tienes que tener estandarizadas las cosas que haces, ¿vale? Por ejemplo, cuando entra un cliente, pues hay que hacer una serie de pasos. Por ejemplo, hay que pedirle la documentación, hay que pedirle la información sobre su negocio, para prepararle el contrato, prepararle la factura. Una vez se le envía y hace la firma del contrato y hace el pago de la factura, se pasa a la sesión de onboarding, bueno, una sesión de kickoff donde te reúnes con el cliente, alineas la estrategia, etcétera. Tienes que pedirle los accesos a sus plataformas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes que rehacerle la web, pues tienes que hacer los accesos del servidor, los accesos de la web, hacer una auditoría, etcétera, ¿no? Seguir una serie de pasos. Entonces, los SOPs son esos documentos que registran paso a paso todas las acciones que hay que hacer cada vez que sucede algo o cada vez que hay que hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, a un cliente que hay que hacerle campañas de Meta Ads, pues hay que acceder a la cuenta, hay que hacer una configuración de campañas, las campañas tienen que tener un nombre para que sigamos siempre como unas guías, los archivos o las creatividades de esa campaña pues tienen que ir subidas en la carpeta de Drive de ese cliente, etcétera, con sus detalles, pues todas esas cosas tienen que estar documentadas, ¿de acuerdo? Entonces, crear este tipo de documentación es muy útil para que tanto pues las personas que están en el equipo como en el futuro personas nuevas que se incorporan tengan un lugar al que consultar sin tener que estar preguntando o haciendo reuniones unos con otros, que al final, si hace falta, se hacen, ¿vale? Es una cosa que es necesaria a veces, pero tener documentada cuáles son pues todas esos procedimientos y esas formas de hacer que tenemos en la agencia, ¿de acuerdo? Y para mí, que soy una persona bastante caótica, ¿vale? Para estas cosas yo no soy la persona más ordenada del mundo a nivel de, pues eso, de procesos, documentación y tal. Yo siempre he sido alguien de tirar mucho de cabeza, y obviamente pues cuando estás solo es fácil, pero cuando estás en equipo, si eres así, básicamente lo que generas es caos dentro del equipo. A mí lo que me ha funcionado muy bien es asignar a responsables para que se hagan cargo de ese área, ¿no? Por ejemplo, pues un responsable de SEO, que es un servicio que ofrecemos, un responsable de Paid Media, que es un servicio que ofrecemos, y pedir a estas personas del equipo que sean ellas las que documenten cuando hagan una de estas acciones, ¿no? Imagínate, pues entra un cliente nuevo y hay que hacer ABC. Pues cuando entra un cliente nuevo y ellos ejecutan ABC, lo graban, generan un vídeo, entonces mientras lo hacen lo van explicando, luego ese vídeo con inteligencia artificial lo transcribimos, hacemos un resumen, creamos un accionable, ¿de acuerdo? Entonces acaba quedando un documento con la fecha última de actualización sobre cómo hay que ejecutar esa tarea, ¿de acuerdo? Y para mí esto ha sido algo clave que ha creado el equipo por mí. Y con esto llegamos al último punto, que es para delegar sin perder calidad. Y justamente este es el punto donde, si tú tienes claros cuáles son los procedimientos, el cómo hacemos las cosas, ahí fijas el estándar de calidad. Y luego, para mí, que esto es algo que, sobre todo cuando creces en equipo, a veces se va ajustando, ¿vale? Y va perdiendo calidad, puede ser. Nosotros lo que hacemos son sistemas de verificación, ¿vale? Por sistemas de verificación me refiero a que la tarea que ejecuta una persona tiene que ser revisada por otra para tener el OK, ¿no? Donde
Por ejemplo, si hay que hacer una campaña y aplicar una configuración, que eso ha quedado completamente registrado en el documento del cliente, luego una vez se aplica, esa tarea la tiene que revisar otra persona para hacer un doble check, ¿vale? Para hacer una segunda revisión de que está correcta, ¿de acuerdo? Al principio, pues ese tipo de revisiones las hacía yo y luego con el tiempo, pues esas revisiones las puedes pedir para que las haga el equipo también, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes claro cuál es el output, cuál es el resultado de una tarea, cuál es la forma en la que nosotros la hacemos, tienes que también tener claro si cuando la revisas está bien hecha o no está bien hecha, ¿de acuerdo? Entonces, tener un sistema en el que no damos por hecho que todo el mundo aplica el manual como toca, sino que cuando una tarea esté realizada tiene que haber un responsable de corregirla, revisarla, ¿vale? Entonces, de esta manera te aseguras que bajo el criterio de dos personas que están alineadas con el mismo manual operativo, con el mismo sistema de calidad, digamos, ¿no? Con el mismo resultado, si dos personas dan el ok, probablemente vamos a estar entregando lo que nosotros esperamos, ¿de acuerdo? Entonces, al principio está bien que tú marques esos estándares si eres más exigente que tu equipo, por ejemplo, que a veces, te digo, en mi caso no lo es, a veces yo me conformaría con un entregable mucho más sencillo y el equipo me ha parecido con algo pues muy por encima de mis expectativas y eso está maravilloso, entonces utilizamos su referencia para establecer el estándar, ¿de acuerdo? Entonces, con este sistema de verificación garantizas, ya siendo tú quien revisas o siendo alguien de tu equipo, que siempre entregas de una calidad adecuada. Y con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que te haya sido de valor. Recuerda que si quieres que te eche un cable con la operativa de tu agencia, con el escalado o con la creación de la misma, por aquí debajo tienes un enlace con mi WhatsApp, puedes mandarme un mensaje, los atiendo yo directamente y resolveré cualquiera de tus dudas y te echaré un cable si puedo. Además, no olvides seguirme si estás en YouTube, puedes darle a seguir, la campanita, lo que sea, también estoy en Instagram. Y para terminar, te sugiero que veas, si te gusta este tema, este otro vídeo que aparecerá por aquí arriba, en el que hablaremos sobre cómo dar el salto de freelance a equipo, en qué momento hacerlo, cuándo tiene sentido y qué perfiles son los más interesantes para transicionar cuanto antes de freelance a equipo. Así que espero que te haya gustado y hasta la próxima.